aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino pues otra vez y les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y levantaos, vamos y ved, se acerca el que me entrega. Oremos. Padre, gracias, Dios eterno. En esta noche bendecimos y exaltamos tu nombre, porque tú vives, tú reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias porque todas las cosas que tú haces son buenas y perfectas y están en tu buena y agradable voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para que tú hables a tu pueblo de gran manera, para que tú te muevas, tú consueles, tú redarguyes, Señor, para que tú nos hables. Habla a tu pueblo y habla mi vida, Señor. Padre, Espíritu Santo, trae libertad a este lugar. Muévete, haz lo que quieras con quien quieras, Señor. Estamos aquí para adorarte, para glorificarte, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos ver, y ya, perdónenme, fue mi error, es Mateo 26, pero es la misma historia. Fue la misma historia. Estoy leyendo y no me dicen, qué barbaridad. Mateo 26. Qué barbaridad, ninguno me corrigió. Pero es la historia de Jesús en el Getsemaní. Una historia muy conocida, porque vemos que el Getsemaní no es un jardín, no es un lugar donde Jesús fue a pasear, sino fue un lugar que se convirtió en un altar de decisión. Es un lugar donde Jesús dejó claro que el reino no se sostiene solo de milagros, ni de aplausos, ni de multitudes, sino de una obediencia privada. Porque aunque no habían multitudes, aunque no habían aplausos, aunque no había gloria visible, solo había una presión. Porque Getsemaní significa prensa de aceite a su nombre. Gloria. Y vemos que solo la presión revela lo que hay verdaderamente dentro de nosotros. Y quiero tomar como primer punto el Getsemaní, cuando la fe es probada. Porque Jesús entra al Getsemaní sabiendo, siendo consciente de lo que iba a suceder a su nombre. Gloria. Pero entró obedeciendo, no huyendo, aún sabiendo que iba a ser entregado. La Biblia relata y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y esto no significa una debilidad espiritual, sino una humanidad que está rendida a la voluntad del Padre, a su nombre. Jesús siente angustia, Jesús siente tristeza, Jesús siente el peso del pecado, pero no abandona el camino. Es su nombre. ¿Me va siguiendo? Jesús no abandona el camino, y aquí aprendemos algo clave, algo maravilloso, y es que la fe no es la ausencia del dolor. La fe es la fidelidad en medio del dolor. ¿Cuántos me están entendiendo? Fe no es decir no me duele. Fe es decir, me duele, pero voy a seguir caminando.
Fe es decir, estoy consciente de mi situación, estoy consciente de lo que estoy viviendo, estoy consciente de lo que está pasando en el mundo, estoy consciente de lo que está pasando en mi trabajo, pero aún así yo elijo seguir creyendo, seguir orando, seguir aceptando la voluntad del Padre en nuestra vida. A su nombre. Entonces Jesús entra sabiendo de que iba a sufrir de gran manera. Y él, sin embargo, no decide huir, sino doblar sus rodillas. Aceptar que estaba triste de gran manera, aceptar que le dolía y pidió misericordia. Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos aquí están dispuestos a aceptar la voluntad del Padre? De caminar bajo la voluntad del Padre. Aún viendo tantas cosas, aún viendo lo contrario. El Señor me entregaba esta palabra el sábado, el día sábado. Yo estaba orando, estaba boca abajo. Y iba a decir estoy enfermo, pero por fe yo declaro que estoy sano. Amén. Y estaba orando boca abajo y yo no aguantaba el dolor y yo le decía, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Y ya era tanto el dolor que yo estaba llorando y yo, ten misericordia de mí. Y yo sentía un frío que no me dejaba respirar. Y de repente sentí como se me aceleró el corazón y no podía respirar. Y digo, Señor, ¡santo! Yo dije, Señor, no es mi tiempo. Señor, le dije, todavía no. Pero ahorita da risa, pero en ese momento, a como me estaba sintiendo, yo clamé por misericordia. Dios habló a mi corazón y me dijo fe y esperanza. Y me recordó la historia del Getsemaní. Porque hay gente que sabe lo que está sucediendo alrededor del mundo y sin embargo elige entristecerse, elige encerrarse y no clamar y aceptar la voluntad de Dios. Entonces Jesús nos deja una gran enseñanza. Aceptar la voluntad sabiendo que esa voluntad nos puede doler. A su nombre. Sabiendo que esa voluntad va a ser difícil aceptarla. Y no significa negar el dolor, ni negar la situación, ni negar lo que verdaderamente está pasando. No se trata de cerrar nuestros ojos y elegir no creer. Se trata de aceptar nuestra realidad, de aceptar lo que está sucediendo. Pero saber de que la última palabra la tiene el Padre. Amén. Se ha levantado tanta gente en el mundo diciendo que profetas que vienen guerras, que viene escasez de comida. Pero yo creo en una palabra que me dice que en la casa del justo nunca faltará el pan. Yo creo en una palabra que me dice que en medio de todas las cosas yo voy a tener paz. Amén. Sin embargo, nos decimos llamar cristianos y vemos todas las cosas y temblamos y lloramos y nos convertimos en uno más del resto. Del resto que llora, del resto que se queja, del resto que se aflige. Cuando Dios nos llama a hacer una voz de esperanza, a hacer una voz de fe, que en medio de las cosas nosotros digamos, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en su voluntad, yo creo en lo que Él quiere para mi vida. Hay tanta gente que vive estresada, afligida por las cosas que mira en internet, por las cosas que escucha en internet, por las cosas que mira en las noticias. A su nombre. En internet salió de un asteroide, creo, que iba a estrellarse contra la Tierra en 2030. Faltan tantos años y no sabemos si se va a desviar o si es mentira y la gente ya está afligida. O si no ha venido Cristo. Pero debemos de saber de que no es que no estemos aceptando la realidad,
sino de aceptar la voluntad de Dios. Y de que sea malo o sea bueno, está bajo su voluntad. Y si está bajo su voluntad, es buena, es perfecta y es agradable. Por lo tanto, en medio de las cosas que a uno duelen, debemos de tener paz, porque están bajo el propósito y la voluntad de Dios. A su nombre. Entonces, la copa y la voluntad. Jesús ora y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa no era solo la cruz. La copa era el juicio, era el pecado, la separación. Jesús no le tenía miedo a los clavos en sí. Él temía la carga de lo que no le pertenecía. A su nombre. Él se entregó, pero luego vino la frase que lo define todo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí no miramos una rebelión y una queja. Miramos una alineación a la voluntad del Padre. A su nombre. Como humanos debemos de aprender a rendirnos al Eterno, a su voluntad, y alinearnos a lo que Él quiere para nuestra vida, a lo que Él quiere para nuestra familia, a lo que Él quiere para nosotros. Fe es rendir mi deseo, y esperanza es confiar en la voluntad del Padre. A su nombre. Porque Jesús, como máximo ejemplo, Él fue obediente. Fue obediente, dice Filipenses, hasta la cruz, hasta muerte de cruz. Entonces, Jesús, mientras oraba y mientras sentía el dolor, mientras Él miraba la cruz, Él no miraba la situación presente. Él miraba con esperanza, con fe, de que después de esto iba a haber perdón de pecados. Él nos miraba la cruz, Él se miraba sentado a la diestra del Padre. Yo quiero decirte algo en esta noche: tú no mires tu situación, sino mira lo que el Padre quiere en su propósito entregarte. Porque puede ser que tu presente te esté doliendo, puede que tú digas ya no aguanto, puede que tú digas estoy triste, puede que tú digas quiero soltar la toalla, pero sin embargo aceptemos la voluntad de Dios y vamos a ver el propósito de Dios manifestarse en nuestra vida. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Fe también es seguir creyendo aunque veamos lo contrario. Amén. Aunque las cosas no cuadren a como queremos. A su nombre. Gloria. El Getsemaní nos habla de que todos pasamos por el momento, todos tenemos nuestro propio Getsemaní. Cuando miramos promesas de Dios no cumplirse, cuando creemos cuando sentimos la enfermedad, cuando miramos que el ministerio pesa y no avanzamos, o cuando la oración no cambia la circunstancia. A su nombre. Porque creemos que fe es solo creer de que Dios es grande. Creemos que fe es creer de que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Pero ¿de qué sirve decir que tenemos fe si cuando miramos lo contrario a la promesa decidimos quejarnos? Aleluya. ¿De qué sirve decir yo sé de que Dios va a transformar mi casa y cuando miramos lo contrario nos quejamos? Y cuando miramos lo contrario sacamos el viejo hombre que vive dentro de nosotros. A su nombre. Gloria. Aún aunque estemos viendo lo contrario, aún Jesús sabiendo que se iba a sentar a la diestra del Padre, le dolía, pero Él sin embargo decidió doblar sus rodillas y no quejarse. Y nosotros lo primero que hacemos es quejarnos. Amén. Y lo último que hacemos es doblar nuestras rodillas y decir: Señor, sea tu voluntad. Y ya ni le decimos si Él quiere pasar la copa, sino que la agarramos, nos la bebemos y sacamos al viejo hombre. Santo. A su nombre. Gloria. ¿De qué sirve decir que creemos? ¿De qué sirve decir que tenemos fe? Si cuando la situación o por lo que oramos se está todo viniendo a lo contrario,
decidimos dejar de orar, decidimos dejar de ser misericordiosos, decidimos dejar de demostrar el amor de Cristo en nosotros, aunque la enfermedad nos esté doliendo. Y eso no significa de que no vamos a ir al médico, porque Dios para algo creó la ciencia, sino que en medio de los dolores y en medio de que sintamos muerte en nuestra casa, seguir creyendo que la última palabra la tiene Dios, de que la última palabra ya fue escrita y que venga lo que venga, nos duela o no nos duela, es bueno, es perfecto y es agradable delante de los ojos de Dios. Puede ser que ahorita nos esté doliendo. Puede ser que eso nos haga chillar, revolcarnos, crujir dientes. Porque hay cosas que duelen como seres humanos, duelen. Duelen de gran manera. Pero es aceptar la voluntad de Dios. Y eso no significa que no vamos a llorar. Significa que en medio de tu llanto y en medio de tu tristeza, así como la tuvo Jesús, hasta la muerte, aceptar la voluntad de Dios. Y decirle, me rindo a ti aunque me esté doliendo. Y decirle, acepto tu voluntad aunque ya no aguante. Aún sea con lo último, yo acepto tu voluntad. Todos pasamos por momentos como el Getsemaní. Puede ser que tú lo estés viviendo, puede ser que lo vayas a vivir. Pero todos pasamos por el lugar de presión para revelar que hay verdaderamente dentro de nosotros. Amén. Porque la confirmación de la obediencia de Jesús no fueron los milagros, no fue su manifestación, fue decidir obedecer aunque le esté doliendo. Tu obediencia no se mide en cómo tú te vistes para venir a la iglesia, ni cómo tú hablas, ni cómo tú decides manifestar tus frutos delante de las personas. Se mide cuando estamos solos en la casa. Se mide cuando estamos solos. Integridad es ser el mismo dentro de la casa, fuera de la casa, dentro del baño, fuera del baño, dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en tu país, fuera de tu país, en tu barrio, fuera de tu barrio. Ahí se mira la obediencia a su nombre. Ahí se mira quién es verdaderamente íntegro delante de la presencia de Dios. La Biblia dice en Hebreos que todas las cosas están desnudas delante de aquel al que le tenemos que rendir cuentas. Debemos aprender a empezar a obedecer para aceptar la voluntad del Padre y no por darnos la de los santos, ni dárnosla por lo que podemos. A su nombre. Gloria. Y Dios nos pregunta, ¿caminarás por fe o solo cuando todo tenga sentido? Fácil es caminar cuando entendemos las cosas. Fácil es caminar cuando nada nos está doliendo. Fácil es servir y predicar cuando todo está ocurriendo de una manera buena y perfecta. Así es. Pero Dios nos hace entrar al Getsemaní para probarnos, para ver si vamos a seguir viviendo por fe, si vamos a seguir caminando en medio del dolor, si vamos a seguir caminando aún bajo la presión, aún cuando digamos que nos duele tanto. Hágase esa pregunta. ¿Será que podamos caminar bajo el dolor? Pero no cualquier dolor, la tristeza que sintió Jesús hasta la muerte. Ese dolor no tanto físico, sino almático. A su nombre. Bajo ese vacío. Si aun cuando nos duele la cabeza no queremos venir a la iglesia. Si aún cancelamos nuestro servicio porque nos duelen las piernas. Porque decimos, me duele la espalda, me duele la cabeza. Es que estoy enfermo, es que estoy enfermo. Pero somos buenos a orar en el altar y decirle, Señor, heme aquí. Señor, te voy a servir con todas mis fuerzas hasta la muerte.
Es fácil decir eso cuando sentimos la caricia del Padre. Es fácil levantar nuestras manos y decirle: aquí está mi alma para servirte. Mándame lo que quieras, ponme a predicar, ponme a servir. Aunque sea, Señor, a pasar el agua, pero aquí estoy. Pero ¿será que podamos decir lo mismo viendo los clavos que van a ser enterrados en nuestras manos? O sintiendo el dolor almático, un vacío, porque no era vacío, el quebranto de saber de que Él llevaba nuestros pecados siendo santo. Es como que usted esté en la cárcel por mucho tiempo siendo inocente. ¿Cómo se va a sentir usted? Sentir dolor, porque está pagando algo que usted no hizo a su nombre. Gloria. ¿O será usted capaz de entregar a su único hijo, a su hijo menor, por toda la humanidad? Entregaría a sus hijos por los drogadictos, por los alcohólicos, por las prostitutas, por los que están en las esquinas. Hágase esa pregunta. ¿Los entregaría? ¿Verdad que no? No haríamos. Sin embargo, Jesús aceptó la voluntad del Padre. Y puede que el Padre hoy no te esté pidiendo a tus hijos, pero sí las áreas de tu vida. Que las entreguemos y las dobleguemos a su voluntad. Porque es para caminar bajo la voluntad del Padre debemos doblegarnos. Y para alcanzar el propósito que Él quiere para nuestra vida, debemos caminar bajo la voluntad del Padre. Nunca vamos a recibir la casa que tanto oramos si no caminamos bajo la voluntad y bajo el propósito de Dios. A su nombre. Es como que usted agarre otro camino y usted dice: ¿por qué no veo la promesa del Padre manifiesta en mi vida? De una pierna estamos copiando. No estamos listos para recibir eso. ¿O será que aún no aceptamos su voluntad? A su nombre. A su nombre, denle palmas al Señor. Fe no es entenderlo todo. Fe es seguir caminando cuando no entiendes nada. La esperanza no es imponerle a Dios el cómo. La esperanza no es manipulación espiritual. No es Dios, hazlo como yo quiero, cuando yo quiero. Romanos dice: la esperanza que se ve no es esperanza. Esperanza verdadera es descansar en el carácter de Dios, no en el resultado inmediato. A su nombre. A veces queremos las cosas como café instantáneo. Las queremos rápido. A su nombre. Y no aceptamos que debemos de entrar en una preparación espiritual, en una preparación en la voluntad de Dios, para que podamos recibir lo que Él quiere para nuestra vida. A su nombre. Debemos de saber que cuando entramos en un momento de dolor en nuestra vida, en un momento de tristeza, es porque vamos a entrar a la voluntad del Padre. Por lo tanto, la voluntad del Padre trae alineamiento del propósito. Por lo tanto, se cumplen las promesas que Él nos ha entregado a nosotros, a su nombre. Entonces queremos las cosas inmediatas, queremos las cosas rápido, pero no queremos pasar por el Getsemaní, ni por el desierto, ni por nada. Si aún Jesús tuvo que entrar al Getsemaní, aún Jesús tuvo que llorar, aún Jesús tuvo que clamar por misericordia, ¿cuánto más nosotros? Y algo que yo admiro es la resistencia de Jesús, su decisión. Él estaba determinado, aunque le doliera lo que le doliera, Él iba a seguir caminando. Sin embargo, eso es lo que nos hace falta a muchos: determinación.
Usted puede ver grandes hombres y mujeres de Dios y usted se va a preguntar por qué Dios lo usa tanto, por qué Dios usa tanto a nuestra pastora, porque es una mujer determinada a terminar lo que comenzó a su nombre. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, gente determinada a seguir avanzando en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Gloria a Dios, aleluya. Determinémonos y miremos la manifestación de Dios en nuestra vida. A su nombre. Dice el libro de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo Y huirá. y él huirá de vosotros. Agarrémonos de Dios y solo agarrados de la mano de Dios vamos a poder resistir, vamos a poder persistir. Dice la Biblia que esto no es para el que corre ni para el que grita, sino del que Dios tiene misericordia. Agarrémonos de las manos del Eterno y vamos a resistir en medio de todas las cosas. Y vamos a determinarnos. Es que usted tiene que meterse en la cabeza, determinarse a decir: yo decidí seguir a Cristo y venga lo que venga, yo voy a morir con Él. A su nombre. Pase lo que pase en el mundo, yo voy a seguir agarrado de la mano de Dios. Yo admiro eso de Jesús. De que aún sintiendo ese dolor, aún clavado en el madero, Él estaba determinado. Él sabía cuál era su asignación. Él sabía que vino al mundo. A su nombre. Dios te entrega un ministerio. Dios te entrega una asignación a todos. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces trata de determinarnos y en medio de todas las cosas decir: yo voy a cumplir lo que Dios quiere que yo cumpla aquí en la tierra. A su nombre. Y esperar no es cruzarse de brazos, esperar es decir: confío aunque no vea. A su nombre. Y aceptar la voluntad de Dios es dejar de orar por caprichos y empezar a orar por necesidades. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Porque oramos tanto por la casa, por el carro, por el negocio, pero nos olvidamos de nuestra situación almática. Nos olvidamos que sufrimos de desánimo. A su nombre. Nos olvidamos que con una pequeña prueba somos los primeros en salir corriendo. Ay, ay, ay. Pero queremos casa, queremos cantidad que está a su lado y querés casa. Y querés negocio. A su nombre. Gloria. Determinación. Aceptar la voluntad del Padre y empezar a orar por las necesidades. Jesús puede haber dicho: quítame este dolor. Jesús puede haber dicho: ok, voy a ir a la cruz, pero dame un momento de paz. Pero Él sabía la necesidad. Él sabía que aún teniendo ese momento de paz, Él aún podía retroceder. Y usted puede decir: no, es que Él era Dios. No, era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él decidió orar por la necesidad y aceptar la voluntad de Dios. A su nombre. Él decidió orar aceptando la voluntad de Dios. Y en el Getsemaní no redefine la oración. Jesús no ora para evitar obedecer. No ora desde el ego, ora desde la rendición. Y eso confronta nuestra espiritualidad moderna. Un Señor, dame, por un Señor, hazme. Un Señor, menos exigencia y más rendición a su voluntad, a su nombre. Porque a veces entramos a la voluntad de Dios, a su presencia, como exigentes, como que nosotros mandáramos a Dios, como que nosotros decidiéramos qué Él va a hacer. Y es entrar rendidos por un Señor, hazme. Un Señor, hazme nueva criatura, cámbiame.
Y eso no significa de que usted no va a orar por cosas materiales. Eso significa que usted va a poner en primer lugar la necesidad almática. Usted va a poner primero lo que necesitamos verdaderamente. A su nombre. Gloria. Porque Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma al que se rinde. A su nombre. Gloria. Y miramos la respuesta del Padre, de que no le quitó la copa, pero había un ángel. Dice Lucas, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y esto es clave. Él no le quita el dolor, Él lo fortalece. Deja de orar para que el Señor quite la prueba y empecemos a orar por fortaleza espiritual. Dejemos de orar por los caprichos, por lo que queremos, por lo que deseamos nosotros, y empecemos a aceptar la voluntad de Dios, que puede ser difícil y duele, pero repito, es buena, es perfecta y es agradable. Aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida es alinearnos a su propósito. Y es un verdaderamente, Señor, dame. Si tú quieres pedirle a Dios, acepta su voluntad. Que aún sin tú pedirle, Él te va a entregar la casa, el negocio, lo que tú quieras. Porque buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá. Entonces, rindámonos a la voluntad de Dios, aunque nos duela. Porque a veces nos duele hasta el pelo. Nos duele hasta abrir nuestra boca. Y a veces no es tanto físico, sino almático. Y ya no hay palabras. A su nombre. Aceptemos la voluntad de Dios. Y vamos a ver su gloria. Y vamos a ver su manifestación. Y empecemos a orar para que Él traiga determinación a nuestra vida. Y empecemos a orar para que en medio de las cosas que estén sucediendo en el mundo podamos ser una voz de fe y una voz de esperanza. A su nombre. Aún en medio de rumores de guerra, aún en medio de tantas cosas, decir yo creo en Cristo. A su nombre. Gloria a Jesús. Y decir, Él tiene cuidado de mí, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en la casa del justo nunca faltará el pan. Vendrán vientos, vendrán mareas, podrá venir lo contrario para tumbarte. Pero agarrados de la mano de Dios, vamos a poder permanecer. A su nombre. Dele palmas al Señor. Porque Él es bueno y su misericordia es eterna. Póngase de pie en esta noche. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Rey. Porque tú eres bueno y